Hola, amados en Cristo, ¿cómo están todos ustedes? Bendecidos y bendecidas en Cristo Jesús. Qué bueno tener este tiempo con cada uno de ustedes conectados en un mismo espíritu, conectados en la gracia, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas y creyendo que cada día se cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su llamamiento celestial a los hijos e hijas de Casa Vida en Plenitud. Una casa totalmente entendida en su propósito eterno que crece y avanza para cumplimiento del mismo. Damos gracias a Dios en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando usted esté mirando este video. Creo que no hay nada mejor y mayor que agradecer al Padre por cada una de sus bendiciones y de las riquezas de su gracia impartidas en nuestra vida. Entonces lo invito que allí donde se encuentra, usted se conecte en ese mismo sentir y en ese mismo espíritu y pueda dar gracias al Padre Eterno por su fidelidad y por su misericordia. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día podemos sentir, experimentar, evidenciar esa naturaleza que portamos como hijos de Dios. Gracias porque tú nos has llamado, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito eterno de evidenciar el carácter de verdaderos hijos tuyos. La creación misma, dice la Escritura, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y estamos seguros y convencidos de que hay una generación de hijos entendidos en ti que evidencia la naturaleza que porta, Señor. Padre, gracias por tu protección, por tu sanidad, por la provisión, por tu cuidado, por tu guianza, por tu enseñanza, Señor. Porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad, la magnitud realmente de conocer ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias. Hoy agradecidos contigo por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, convencidos de que no hay nada mejor ni nada mayor que esa gracia impartida en nosotros que nos guía, que nos lleva a avanzar, que nos lleva a crecer. Gracias por cada familia aquí representada en medio de esta casa y en medio de tantas casas apostólicas, de tantos lugares, Señor, en medio de tu cuerpo, en medio de la iglesia de Cristo, que no debe tener otro nombre sino la iglesia de Cristo, que cumple el llamado y la asignación, que cumple la función asignada por ti, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús honramos, damos gratitud a ti, Señor. Honramos tu nombre, Señor, con todo lo que hacemos, Señor, porque todo lo que hacemos es espiritual, como dice el apóstol Pablo, y en ese mismo espíritu nos movemos, crecemos y avanzamos, Dios. Gracias, Rey eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bueno estar aquí en este tiempo de edificación, en este tiempo de formación, en este tiempo donde estamos siendo formados y edificados cada uno de nosotros, conforme a la gracia que nos ha sido impartida y con cada uno de los edificadores que han pasado por esta plataforma, si así pues se puede llamar, por este sistema de enseñanza en línea, de enseñanza a través de estos medios virtuales. Todos los que han pasado es una experiencia maravillosa de poder edificar a otros y al mismo tiempo nosotros, los que estamos aquí en esta plataforma, somos más edificados. Hace 8 días tuvimos un tema maravilloso acerca del amor, un tema que fue reafirmado en nuestras vidas porque conocemos la realidad del amor de Cristo en nosotros, lo tenemos, lo evidenciamos, lo experimentamos, lo manifestamos, pero lo maravilloso de este tema es el expositor o la expositora que lo transmitió y de esa forma
definitivamente poder entender que la expositora es una persona con unas cualidades especiales, con unas cualidades que nos dejan evidenciar ese carácter y esa naturaleza de verdaderos hijos de Dios. Una expositora que está entendiendo cuál es su llamado, una expositora que entiende la asignación dada por Dios para su vida y ver el crecimiento en medio de esta persona que nos transmitió este mensaje hace 8 días es maravilloso. Para mí la enseñanza fue extraordinaria, pero para mí también la experiencia de la transmisora, de ver su crecimiento, su formación, también es extraordinaria. Entonces creo que todos somos llamados. Amén. Todos los que están oyendo este pasaje definitivamente es llamado. Como vuelvo y repito, ella nos transmitió un mensaje acerca del amor, del compromiso, de la asignación que tenemos como hijos de Dios. Pero hoy quiero reafirmar 3 cosas importantes al escuchar a esta expositora, a la hermana Zení, a la maestra Zení. Al escucharla quiero reafirmar 3 cosas en nuestras vidas. Quiero recordar 3 cosas que han sucedido en nuestras vidas cuando somos escogidos, ¿verdad? Y es que somos llamados. Definitivamente somos llamados. Somos capacitados. Aquí nadie puede decir que no tiene la capacidad para ejercer la función que Dios le ha dado. Y somos enviados. Entonces quiero que estas 3 palabras usted las grabe en su corazón. Llamados, capacitados y enviados. Una generación de hijos entendidos que son llamados, capacitados y enviados. Y esto lo he basado en Marcos capítulo 3 y en Marcos capítulo 6, que quiero que usted busque en la palabra estos dos capítulos y los tenga ahí. Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15 dice: Después subió al monte y llamó. Jesús, después de orar toda la noche, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Jesús llama a los que él quiere. Jesús no llama a los que el hombre quiere. Cristo llama, Dios llama a los que él quiere, ¿sí? A los que él desea en su corazón. Aquí a nosotros no nos escoge una denominación, no nos escoge un hombre, no nos escoge un sistema, no, Dios mismo es el que nos llama. Y el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para que estuviesen con él, koinonía, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero lo que me llama aquí, lo primero que vemos aquí en Marcos 3:13 es el llamado, ¿verdad? Llamó. Lo segundo es estableció, pero lo que me llama la atención es esta palabra estableció, que es una palabra griega que es el poieo, que significa hacer. Prácticamente lo que está diciendo allí Marcos es, y hizo a 12. Y aquí viene la palabra capacitar, y capacitó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Y viene la tercera palabra, que es enviarlos, que usted la conoce muy bien, que es apostolos, que significa enviado. Y para enviarlos con un propósito divino, para enviarlos a predicar, para enviarlos a pregonar, para ser pregoneros de justicia y que tuviesen autoridad. Vuelve a entrar esa palabra de que estamos capacitados, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Llamados, capacitados y enviados. Nadie, más bien diría, que es escogido por Dios puede eludir estas 3 funciones. Nadie
que es llamado por Dios puede eludir este ciclo establecido por Dios mismo. Y que ahí está en Marcos 3. Llamados, capacitados y enviados. Llamados, capacitados y enviados. Marcos 6, 7, 13. Marcos 6, verso 7. Vamos a mirar Marcos 6, verso 7. Marcos 6, 7 dice, después llamó, llamados, capacitados y enviados. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, provisión, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de ella. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera de muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ungir y sanar, están separados, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Una tradición judaica no tiene que ver con la sanidad que proviene de parte de Dios. Muchos no entienden eso, pero nosotros somos entendidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús llamó a los 12 y los capacitó y empieza a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tremendo esto, llamados, capacitados y enviados. Jesús llamó a los 12, diga conmigo, soy llamado, al igual que ellos. Soy llamado, al igual que ellos. Los llamó e hizo énfasis en esa realidad establecida en ellos. Y aquí quiero empezar a reafirmar algunas cosas y espero que usted tome nota. Todo llamado tiene la garantía de que dicha persona está capacitada. Todo llamado tiene la garantía de que dicha persona está totalmente capacitada. Dios no va a enviar a nadie sin la capacidad de ejercer ese llamado. Todo llamado tiene la garantía de que dicha persona está totalmente capacitada. No inventemos nada. No le añadamos nada a la obra de Dios en nosotros, a lo que ya conocemos en Cristo en nosotros. Sabemos con toda claridad a qué somos llamados. Porque quien nos llama es quien nos capacita para alcanzar la misión. Somos competentes porque Dios nos hizo competentes. Somos ministros competentes de una realidad irreemplazable. Todo llamado tiene la garantía de que la persona enviada está totalmente capacitada. Y Pablo lo reafirma también en 2 Corintios 3, 5 al 6. Pablo dice en 2 Corintios 3, 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de una realidad diferente, de una realidad establecida por Cristo. No de la letra, hablando de la letra como la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo definitivamente nos establece esta realidad inherente en cada hijo de Dios, de que no somos competentes por nosotros mismos como para que nos sintamos envanecidos o vanagloriosos
no para pensar algo más de nosotros, no. Nuestra competencia, dice Pablo de una manera contundente y directa, nuestra competencia proviene de Dios, que nos la impartió en el momento en que Él nos escoge. Ahí nos da la capacidad para ejercer el llamado de que estamos hablando, la asignación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Nuestro llamado no proviene de nosotros o de los hombres o de tal vez de lo que podamos saber, no. Nuestro llamado proviene exclusivamente de Dios. Y yo quiero que esto quede claro en cada uno de nosotros. Nuestro llamado proviene de Dios. Y dice, sigue diciendo el texto, ¿no? Nuestra competencia proviene de Dios. Aquí nuestra competencia no proviene de la Universidad Rema, nuestra competencia no proviene del apóstol que dijo que íbamos a ser escogidos. No, nuestra competencia proviene única y exclusivamente de Dios. No te sientas menos que los demás. Tú eres competente porque Dios así lo quiso, porque Dios te llamó. Todo llamado viene acompañado de una capacitación. Todo llamado tiene la garantía de que dicha persona está totalmente capacitada. Amén. Eso tiene que quedar claro. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Es decir, cuando habla de ministros, habla de una asignación, de una misión que nos ha establecido. Somos competentes para cumplirla, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Definitivamente tenemos que reafirmar, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Dios nos llama, no es que, aquel está capacitado, lo voy a llamar. Mire, los 12, ¿cuántos estaban capacitados antes de ser llamados para cumplir la misión? Ninguno. Pescadores, habían unos que dice la historia que eran prácticamente subversivos, eh, sin letra, unos letrados, otros sin letra. Había de todo, diferentes dones, talentos, pero ninguno estaba capacitado realmente para cumplir esta misión. Antes de, pero después de, Dios capacita a los llamados. Amado, tú eres un llamado, el cual ha sido capacitado por Dios para cumplir con una asignación y con una tarea, con una misión específica en Cristo Jesús. Si entendemos que realmente hemos sido llamados y por consiguiente estamos capacitados, no tendremos nunca una crisis de identidad. Porque los que tienen crisis de identidad son aquellos que no entienden el llamado y la capacidad que Dios les ha dado para ejercer ese llamado. Un ejemplo claro es Moisés. Moisés no sabía que había sido llamado, ¿verdad? Y por eso Moisés ponía excusas a su llamamiento. Todo aquel que pone excusas a su llamado es porque no ha entendido quién lo ha llamado, para qué ha sido llamado y la capacidad que tiene para ejercer ese llamado. Éxodo 3, 11 al 15. Yo quiero que lo miremos en esta tarde, mañana, noche. Éxodo 3, 11 al 15. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre,
con él se me recordará por todos los siglos. Cuando usted lee todo este contexto, y lo invito a que lo haga, allí en Éxodo capítulo 3, 11 en adelante, usted puede encontrar todas las excusas que Moisés puso. No fue solamente esta. ¿Quién me envía? Pero ¿quién es el que me está enviando? Moisés tenía una crisis de identidad. No entendía quién lo llamaba. No entendía, no conocía quién lo estaba llamando realmente. Y por eso ponía excusas. Y usted puede encontrar ahí diferentes excusas. Excusas y más excusas. ¿Quién soy yo? Se creía insignificante Moisés. No entendía quién estaba con él. Cuando sabemos quién nos habita, la naturaleza que tenemos, la identidad que tenemos en Cristo, jamás vamos a decir, ¿quién soy yo para ejercer ese llamado? Simplemente como los discípulos, cuando muchos de ellos fueron llamados y dice, dejando al instante las redes le siguieron, porque de una vez entendieron, inmediatamente comprendieron que el Maestro, el Mesías, los estaba llamando. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién soy yo? Tenemos que entender la identidad clara, tenemos que tener la naturaleza, entender la realidad que portamos como hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Nada más y nada menos que un hijo de Dios. Jamás nos haremos esa pregunta. No habrán excusas de esta clase. Usted encontrará que Moisés decía, es que no sé hablar, soy torpe de lengua. Pero Dios le contestaba, el que hizo la lengua es el que te envía. No me creerán, decía Moisés. No me oirán. Ponía excusas por todo. Envía a otro, yo no quiero oír. Excusas y más excusas. Porque no se sabían llamado. No se sabía un llamado, más bien. No se creía un llamado en él. No entendía que era un escogido por Dios para cumplir una función y una asignación. Ahora la pregunta en este tiempo, miles de años después, ¿pones excusas para no cumplir tu llamado y tu asignación? ¿Pones excusas para no cumplir con tu llamado y tu asignación? Si el gran yo soy te llama, te capacita, te envía, ¿qué excusas le podremos dar a Dios? ¿Qué excusas le podré dar yo a Dios? Al hombre le pondremos miles de excusas, pero a Dios, ¿qué excusa le podré dar? Porque ¿quién es el que te llama? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios es el que te llama y no el hombre. Entonces, tenemos que entender la realidad de que hemos sido llamados, de que somos llamados en Cristo. Tenemos que entender la realidad de nuestra identidad en Él para poder conocer nuestro llamado, nuestra asignación en Cristo Jesús. Somos capacitados. Todo llamado es capacitado. Si el gran yo soy te llama, te envía, pues tienes la capacidad de ejercer ese llamado y esa asignación. Tendrás todo lo necesario para cumplir con la misión. Tendrás provisión y protección y provisión para cumplir con la asignación dada. ¿De qué nos preocupamos cuando somos llamados, cuando somos enviados? Él nos da la capacidad de ejercer esa función, pero también nos da provisión y nos da protección para cumplir con ese llamado. Marcos 6, verso 7, marquen ahí. Marcos 6, verso 7, pero vamos a leer la segunda parte de ese verso 7. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, capacitados para cumplir ese llamado y esa asignación. Nos da todo lo que necesitamos para cumplir con nuestro llamado y nuestra asignación. Y les mandó, verso 8, Marcos 6, 8, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón
que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Por qué? Porque el que te envía te da la provisión para que puedas cumplir con tu llamada. El que nos envía nos provee. Si yo mismo me envío, o si los hombres me envían, seguramente fracasaré. Y yo mismo tendré que pagar los gastos. Pero si el yo soy, como le decía a Moisés, te envía, nunca te faltará la provisión. Nunca te faltará la provisión. La situación en esa época no era muy diferente a la situación que estamos viviendo hoy en día. En esta época había escasez, había inseguridad, había peligros en el camino, habían enfermedades como las hay hoy en día. Para los discípulos era una época de persecución, una época compleja. Vivían con muchos aspectos críticos. Entonces, a ellos no les importó ese entorno en que estaban viviendo porque sabían quién los había enviado y que quien los envía los iba a proteger, les iba a dar provisión, los iba a guardar. Ellos entendían el paquete completo de Dios, llamados, capacitados y enviados. Ellos entendían la realidad y por eso cumplían esa misión con plena libertad, con alegría, con gozo, porque entendían quién los había llamado realmente. Y este tiempo no es muy diferente. En este tiempo convulsionado, donde vemos tantas cosas, llenos de ideología, llenos de... no hay una persecución directa, pero sí las hay en el sistema, escondida detrás del sistema. Hay una persecución tremenda contra los hijos de Dios, que quiere cautivarles sus ideales, quitarles sus pensamientos, cambiar esos ideales por otros. Es una persecución más terrible porque es una persecución escondida, hipócrita, falsa, que se esconde para ver cómo puede capturar a esos verdaderos hijos de Dios. Definitivamente debo estar seguro quién me envía y para qué me envía. Traspasar la frontera del sistema y establecer una verdad única y absoluta en este mismo sistema. Ese es el que entiende el verdadero llamado. Soy enviado, conozco mi identidad, conozco el propósito, conozco para qué he sido enviado, conozco quién me envía y quien me envía me da provisión y protección. ¿Qué excusas vamos a poner para no cumplir con nuestro llamado? Sé quién me envía. ¿Qué excusa le vamos a dar a ese que me envía? Aunque pase por circunstancias difíciles, yo debo conocer que quien me envía me guarda, me provee, me sana, me da todas las cosas en Cristo. Es que Él por eso habla de su obra completa en la cruz. Todo lo hizo en Cristo Jesús. Y por eso me envía con seguridad, que no importa el entorno donde yo viva, donde esté, yo debo tener la seguridad de que soy un hijo de Dios, que soy llamado, que estoy capacitado y que soy enviado. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque yo sé a quién he creído, no en quién he creído, porque en quién he creído es una enseñanza lejana, es una enseñanza externa, es una enseñanza, no, yo sé a quién he creído, a quién, aquel que vive en mí, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que me cuida, estoy seguro que me guarda, estoy seguro que me guía, estoy seguro que cada día me va a guiar para cumplir con mi llamado y mi asignación. Amén. Entonces, primero, ya miramos, ¿no? Somos llamados. Segundo, somos capacitados. Ya vimos que tenemos toda la capacidad necesaria para cumplir con nuestro llamado. Y lo tercero que podemos, la tercera palabra es enviados. Enviados, apóstolos. Este apóstolos es un hombre que no solo tiene un título, sino que tiene una misión dada por Dios para cumplirla y llevarla a cabo. Este apóstolos
Es aquel que va a donde Dios le envía sin mirar las circunstancias pasajeras y temporales, sino mirando al eterno, sino mirando lo espiritual, la asignación dada por Dios. 3 características de un enviado. Y esto es importante que lo entendamos. La primera característica de un enviado es que, de los enviados, es que somos testigos. Somos testigos. Un enviado es un testigo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que comunico, yo lo vivo. Me seréis testigos a donde Dios nos envíe. Lo que comunico, yo lo vivo. Algo de la enseñanza pasada, y estoy seguro de eso, es que Zení no estaba transmitiendo un conocimiento externo, sino estaba transmitiendo una realidad interna, algo que estaba viviendo, algo que vive constantemente, porque estaba dentro de él. Lo que comunico yo lo vivo, porque está dentro de mí. Tenemos un testimonio en nosotros que para el reino de Dios es veraz. Tenemos un testimonio vivo en nosotros que para el reino de Dios es una verdad absoluta y es un mensaje legítimo que produce cambios efectivos donde quiera que lo transmitimos. El testimonio que yo llevo a los demás, porque soy un enviado, porque soy un testigo, es algo que yo experimento, que yo manifiesto abiertamente, es algo que yo experimento naturalmente y lo transmito naturalmente. Donde quiera que yo transmita esa verdad, tiene que producir cambios efectivos. Somos testigos. Un enviado es un testigo. Un enviado es alguien que, vuelvo y repito, es una característica real, es un apóstolos. Es alguien enviado realmente, ¿no? Y apóstolos, vuelvo y ratifico, es una persona enviada. No se trata aquí de un título, sino de un testimonio que transmite. El apóstolo transmite un testimonio de vida. Nos sentimos, no nos sentimos como si fuéramos invitados a algo, sino como verdaderos testigos con autoridad. Ser como los discípulos a los cuales después denominó apóstoles enviados. Todo un proceso de formación, pero siempre entendiendo nuestro llamado, nuestra asignación en Cristo Jesús y entendiendo de que realmente somos enviados por Él para cumplir una misión. Los enviados son embajadores y heraldos. ¿Qué es un embajador? Una persona que representa una nación, un país, de una manera precisa, adecuada, dejando el mejor testimonio en ese lugar. ¿Quién lo nombra? ¿Quién nombra al embajador? El jefe supremo del territorio al cual va a representar. Yo espero que me esté entendiendo. ¿Quién te nombra a ti como embajador? El jefe supremo del territorio al cual tú vas a representar. No es removido de su cargo por cualquier persona. ¿Quién puede remover del cargo a un embajador? Ni siquiera aquí en Colombia, ni siquiera el Senado, no, ¿quién lo puede remover? El mismo que lo envió. ¿Quién te puede remover del cargo a ti? Del llamado, de la asignación. ¿Quién te puede remover de ese cargo? El mismo que te comisiona. Así que si quieres presentar tu carta de renuncia, no sé cómo la vas a hacer llegar allí. Pero esto no se le presenta a un hombre. Si quieres presentar excusas, no sé a quién se las vas a presentar, porque esto no se le puede presentar a un hombre. Si quieres poner pretextos, sigue poniéndolos, pero preséntaselos a él, al que te comisionó. ¿Qué hace un embajador? Lleva la agenda de quien lo envió. Lleva la palabra de quien lo envió. Y lo representa de una manera efectiva. Tú eres un embajador en Cristo Jesús. Tú eres un embajador en Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, esto es tremendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La agenda de Dios es transmitida a nosotros para que donde Dios nos envía, nosotros la transmitamos. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora dice que somos embajadores y heraldos. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es alguien que representa el mensaje del reino. Un heraldo es aquella persona que lleva un mensaje claro y efectivo a donde Dios le envía. Eso es un heraldo. Un heraldo no dice lo que quiere decir, sino un heraldo realmente dice lo que el rey le dice que tiene que decir. Un heraldo representa el mensaje del rey. Cuando usted mira a los heraldos, se paran allá en la palestra como ¿cómo le llamamos eso? Un pedestal que tenían. Cuando el heraldo llegaba con su indumentaria que representaba al rey, vestido para representar al rey allí, la gente y con su rollo, que era el mensaje que traía, la gente lo veía que pasaba por el pueblo y ya sabía, el rey mandó un mensaje. Se para allí, abre el rollo y da el mensaje como está escrito. Da el mensaje. Eso es un heraldo. Es quien representa el mensaje del rey. Se para allí en la palestra y anuncia el mensaje del rey. Un heraldo no interpreta como él cree que debe ser el mensaje. No, un heraldo no interpreta como él cree que es el mensaje. Un heraldo no transmite lo que cree que es correcto. Tal vez el mensaje que el rey está enviando no es el correcto. Y yo creo que que de pronto yo le pongo algo y es correcto. Un heraldo no le añade al mensaje dado por el rey según lo que él cree. Un heraldo no mezcla el mensaje, no lo distorsiona, no lo cambia, no lo daña. El heraldo transmite con toda claridad el mensaje que le fue dado. Bueno, y creo que esa es función de cada uno de nosotros, transmitir con toda claridad el mensaje que Dios nos da. Somos la vivencia de ese mensaje. Un mensaje transmite, es la expresión vivencial de lo que quiere transmitir el rey. Eso somos nosotros. El Señor dice que nos respalda y respaldaba a los discípulos grandemente por ser heraldos que transmiten un mensaje. La palabra mensaje es querigma, ¿no? Ya sabemos. Que no tiene nada, un significado extraño, ¿no? El querigma es el mensaje que el rey quiere transmitir. Son delegados con autoridad los heraldos. Los heraldos tienen una totalmente autoridad. Marcos 6:12 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el heraldo, el querigma, ¿no? El que transmite el mensaje. Y saliendo, predicaban el querigma, ¿no? El querigma, el mensaje. El querigma es el anuncio de lo que el rey dice. Y el que lleva el mensaje es el queruzzo. Es el mensajero que Dios envía, el queruzzo. Marcos 16:20. Vuelvo y lo repito. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor siempre respalda su mensaje. Amén. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. Amén. Entonces, cuando cumplimos nuestro llamado, estamos capacitados, somos enviados. Aquí habla de varias palabras, ¿no? Ayudándolos, respaldándolos y confirmando la palabra. Y algo aquí bien interesante es que debemos entender que cuando cumplimos con nuestro llamado y nuestra asignación y damos el mensaje, el querigma, de la manera correcta, lo transmitimos correcta, debemos entender que las señales aquí no están siguiendo a los hombres, sino que las señales siguen a su palabra cuando se transmite de una manera precisa, adecuada y correcta. Este es un texto que siempre ha sido malinterpretado. Volvamos a leerlo en Marcos 6:20. Y ellos saliendo, cumpliendo su asignación, su llamado, porque son enviados, predicaron, llevaron el mensaje, los queruzos llevaron el querigma por todas partes, y al hacerlo, el Señor les ayudaba, los respaldaba, los protegía, les daba provisión, y confirmando, no al hombre, sino confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿A quién siguen las señales? Pues eso está mal entendido porque muchos hombres piensan que las señales los siguen por la unción que ellos supuestamente tienen y por lo que ellos son, y entonces a mí los milagros. No, las señales realmente lo que hacen es confirmar la palabra, el querigma de Dios, cuando es transmitida de una manera precisa y adecuada. Como el Padre me envía, dice el Señor, así yo os envío. Somos enviados, dijo Jesús. Como el Padre me envía, así yo también os envío, dice Jesús. Así también. Juan 20:21. Vamos a leer este texto completo para que podamos entender un poco. Amén. Wow. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así también, ¿verdad? Y lo más interesante de todo esto es que Jesús hace énfasis en esta palabra, ¿no? Entonces Jesús les dijo otra vez, quiero aclarar esto, ya les había dicho, en Juan 17:18 ya les había dicho esta misma palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, así, ese también y ese así también. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también. Ese así también significa en igualdad de condiciones. Ese así de Juan 17 significa en igualdad de condiciones. Y vuelve y lo repite, ¿verdad? Para que podamos entender que como el Padre envió a su Hijo, lo capacitó, lo respaldó, lo ayudó, así el Señor nos envía a nosotros. ¿Por qué tememos? Dijo Senina, una pregunta que nos hizo. ¿Cuál es nuestro temor? Si el amor de Cristo está en nosotros. Yo digo, ¿cuál es nuestro temor? Si tenemos semejante respaldo en nuestras vidas, semejante confirmación de que así como Dios envió a su Hijo, así nos envía a nosotros para cumplir un llamado y una asignación. Somos llamados, somos capacitados y somos enviados en las mismas condiciones que el Padre lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y está confirmado en la palabra. No es algo que me estoy inventando yo, tal vez para darle ánimo a usted. No, es la palabra la que está hablando. Porque, y las señales siguen esa la palabra. No van a seguir a lo que yo diga. Hermano, ve y ore por los enfermos y sean sanados. No, es la palabra. Confirma la palabra a través de las señales que le siguen a la palabra. A la palabra. Así
como me envió el Padre, así yo os envío. Mis amados, en esta mañana yo quiero que tarde, noche, yo quiero que podamos entender con toda claridad que tenemos que tener identidad, tener el sabernos de que somos enviados, de que somos llamados, de que estamos capacitados. Amén. Tenemos que tener una identidad clara, mis amados, de que tú eres un llamado, tú eres llamado, tú eres llamado, tú eres capacitado, estás capacitado por el Padre Eterno y eres un enviado. Aquí no podemos eludir esta verdad. Nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Tenemos todas las herramientas que el Padre nos ha dado para cumplir con nuestra asignación. Y no podemos negarnos definitivamente a ese envío que Dios nos ha hecho de una manera clara, de una manera contundente. No podemos negarnos. Es importante que como hijos podamos entender esa realidad inherente en nosotros. O vas a poner excusas como Moisés, no sé, o vas a pedir señales como Gedeón. Vivimos en un nuevo pacto, por eso somos capacitados para ejercer nuestro llamado en esta asignación del nuevo pacto. ¿Sí? Somos ministros competentes de un nuevo pacto, que ha sido establecido en esta dispensación del tiempo por Dios. Amados, agradecidos con Dios, porque esto me tiene que dar identidad, esto me tiene que dar seguridad, esto me tiene que llevar a un entendimiento de la realidad que ahora tengo en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque soy un llamado en ti. Ayúdame, Señor, a cumplir cada día con esa llamada, a entender que estoy capacitado por tu gracia y por tu favor en mí, y que con el llamado viene la capacidad necesaria para ejercer esta función dada por ti para cada uno de nosotros, como hijos tuyos. Aquí no está hablando de una asignación específica o de funciones específicas, está hablando de que todos los que tú escogiste somos llamados, estamos capacitados y somos enviados para cumplir una misión, para cumplir una asignación que tú nos das, para cumplir con lo que tú nos has dicho que debemos cumplir, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y sumergirlos realmente, consumirlos en la realidad de Cristo, Señor. No solamente hacer seguidores, sino discípulos que después se convierten en apóstoles por el llamado, por el envío que tú les das y nos das en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Dios. Honramos tu nombre, Rey. Honramos tu nombre, Rey, y damos gloria a ti, Señor. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mis amados, mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana, para hablar acerca del llamado, de la capacitación y de que somos enviados. Chao, bendecidos en Cristo.